Ahora vamos a ver la siguiente propiedad de los sistemas lineales, que es la observabilidad, que como vamos a ver va a estar muy relacionada con la controlabilidad más adelante, pero específicamente o puntualmente esta es la propiedad que nos permite determinar eh, las condiciones iniciales de un sistema lineal a partir de las mediciones que tenemos. O las salidas, ¿no? Las mediciones que tenemos las podemos entender como eh, los sensores, la medición que nos están dando los sensores en cada instante de tiempo, y esto es a lo que formalmente le denominamos las salidas. Estas mediciones que normalmente tenemos, como ya lo vimos en otros videos, pueden ser combinaciones lineales o van a ser combinaciones lineales de los estados. Entonces es posible que no tengamos un sensor para cada estado, sino que simplemente midamos algunos estados. Entonces para algunos sistemas va a ser posible recuperar o conocer los estados que no estamos midiendo directamente con los sensores físicamente a partir de la propiedad de observabilidad. Entonces en este caso la salida va a ser muy importante, ¿no? Para la observabilidad lo importante es la salida y el mapeo que tenemos de los estados hacia nuestra salida. Entonces vamos a considerar una salida, vamos a considerar que tenemos P salidas, ¿no? Es la dimensión de la matriz C, es el número de salidas que tenemos. En este caso consideramos que son P y vamos a considerar M entradas. Vamos a ver que no es tan importante el número de entradas para la observabilidad, pero vamos a requerir conocer la entrada para poder recuperar esos estados que nos hacen falta. Un detalle importante de la definición es que esta definición está dada para la condición inicial de un sistema lineal, pero es equivalente el conocer una condición inicial a conocer el estado en cada instante de tiempo, ¿no? Si yo conozco la condición inicial de mi estado, para un sistema lineal es equivalente a conocer mi estado en cada instante de tiempo. Entonces yo puedo, digamos que, utilizar la misma propiedad de observabilidad para reconstruir o recuperar mi estado inicial. La puedo utilizar para recuperar cada estado en cada instante de tiempo, ¿no? Vamos a leer la definición formalmente y luego doy una idea más o menos intuitiva de a qué nos referimos con la observabilidad y posteriormente un ejemplo. Entonces vamos a decir que el sistema x punto igual a x más b por u con la salida y igual a c por x. Podemos aquí añadir el d por u. En este caso no lo voy a añadir, no es necesario, no hay una pérdida de generalidad si no lo añado. Entonces este sistema pues está dado por las matrices A, B y C con esas dimensiones que aparecen ahí. Entonces se dice que este sistema o equivalentemente el par AC se dice observable si para cualquier estado inicial que no conozcamos, ¿no? Es arbitrario pero desconocido, no conocemos el estado inicial, entonces existe un tiempo finito, o sea, entre 0 e infinito, es menor que infinito, tal que conociendo la entrada de mi sistema junto con la salida, o sea, si yo conozco esto que está aquí y esto que está acá durante un intervalo de tiempo entre mi tiempo inicial 0 y mi tiempo final TF, si conociendo esas dos señales en un intervalo de tiempo finito, es posible determinar de manera única el estado inicial, entonces el sistema se dice observable, ¿no? Entonces el sistema se dice observable si para cualquier estado inicial desconocido existe un tiempo finito en el cual, conociendo la entrada y la salida en un intervalo de tiempo entre 0 y ese tiempo finito, es posible reconstruir de manera única o recuperar o determinar de manera única el estado inicial x0. De otra manera el sistema se dice no observable. Tal vez esta definición no es tan intuitiva como en el caso de controlabilidad, en el caso de la controlabilidad, pero vamos a ver que es algo muy similar. Tiene sus diferencias importantes, pero hay detalles en los cuales coincide. Vamos a pensar en un carro nuevamente y vamos a considerar el caso donde únicamente es posible medir la velocidad. Únicamente podemos medir la velocidad con el velocímetro que va
montado en el carro y no tenemos un GPS. No sabemos en qué punto iniciamos, solamente sabemos la velocidad. No, vamos a considerar que solo nos movemos en una línea recta y solamente conocemos la velocidad en cada instante de tiempo y la aceleración que le estamos dando al vehículo. La pregunta es, ¿yo puedo recuperar cuál fue mi estado inicial o en qué punto, en qué posición inicié el viaje? Y la respuesta es no, porque yo voy a conocer cuánta distancia yo recorrí, ¿no? Pero yo no voy a poder determinar en qué punto inicié. Si yo no estoy midiendo la posición y yo simplemente estoy midiendo la velocidad, yo puedo integrar la velocidad en cada instante de tiempo y recuperar una posición, un total de posición que yo me moví. Pero este total, ¿no?, podría estar aquí o podría estar acá. Entonces mi condición inicial, ¿no?, podría ser esta o podría ser esta. Y si estos intervalos son los mismos, pues yo no podría determinar de forma única en qué posición yo inicié. Sé en cuánto me moví, pero no sé cuándo inicié, en qué punto inicié. Entonces, podría determinar, por ejemplo, que mi velocidad inicial es 0, pero no cuál es mi posición inicial, ¿no? Esta podría ser a 1 metro del 0 a 2 metros o a 3 metros, ¿no? Y a movernos, bueno, aquí le voy a poner que la distancia total sea 0.5 metros. Entonces, no sé exactamente en cuál de los puntos iniciales yo inició el viaje, ¿no? ¿Cuál fue la posición inicial para el movimiento? Ahora, si yo mido únicamente la posición y no puedo medir la velocidad, vamos a pensar ahora que tengo un dispositivo que me permite conocer la posición en cada instante de tiempo, pero no me dice a qué velocidad instantánea yo me voy moviendo. Entonces siempre es posible determinar de manera única la posición inicial y la velocidad inicial. En ese caso sí es posible, porque basta con que yo derive la posición en cada instante de tiempo para recuperar la velocidad en cada instante de tiempo. Entonces, a pesar de que es el mismo sistema, en un caso, si yo mido una posición, yo puedo saber cuál era mi velocidad. En otro caso, si yo nada más mido la velocidad, yo no puedo recuperar cuál era mi posición inicial. De hecho, es claro que cuando medimos únicamente la velocidad no podemos recuperar la posición, porque a la hora de integrar nos queda una constante que depende de las condiciones iniciales, y si esas condiciones iniciales no las conocemos, no podemos recuperar de manera única pues el estado inicial. En el otro caso no hay problema porque es el caso de derivar. Al momento de derivar, yo sé en cada instante de tiempo cuál es mi velocidad a partir del origen hasta un tiempo dado, hasta que yo termino el viaje. Entonces, esta es de alguna manera intuitiva. Vemos el caso de que un sistema sea observable y no sea observable. Podemos, digamos, extrapolar esto a sistemas más complicados, en los cuales a partir de la medición con un cierto sensor nos permita determinar concentraciones, por ejemplo, de químicos o de ciertas temperaturas, y que esas temperaturas se relacionen o esos químicos se relacionen con otras variables como presión, y en algunos casos no es posible determinarlos todos únicamente midiendo uno de ellos. Entonces es el caso que no es observable. Si a partir de mis mediciones yo puedo recuperar todos los demás estados que no tengo, entonces el sistema es observable. Bueno, vamos a ver el criterio de observabilidad, que nuevamente en este caso no voy a dar la prueba en este video y lo voy a dejar para un video posterior, en el cual voy a explicar de dónde se obtiene esta condición, de dónde aparece o cómo aparece esta matriz de observabilidad, considerando la solución del sistema y la salida. Y bueno, para el caso que nos interesa, que es para los videos que estamos viendo y para el curso de sistemas dinámicos, este es el criterio más sencillo que requerimos, más directo, y es equivalente a cualquiera de los otros criterios, ¿no? Entonces, para el caso de sistemas lineales invariantes en el tiempo, ese es el criterio, digamos, más sencillo y directo que podemos utilizar. ¿Qué nos dice este criterio? ¿Cuál es este criterio? Bueno, este es el criterio que involucra la llamada matriz de observabilidad.
La matriz de observabilidad de esta matriz que está aquí es una matriz que vamos a construir a bloques, ¿no? El primer bloque, recordemos nada más que la matriz C es una matriz de P renglones por N columnas, donde P es el número de salidas que tenemos del sistema. Entonces vamos a tener bloques ahora vamos a estar construyendo o añadiendo en una manera similar al caso de la matriz de controlabilidad, pero ahora van a ser de manera vertical. Entonces primero ponemos la matriz C, el bloque de la matriz correspondiente a la matriz C, luego vamos a poner el bloque correspondiente a la multiplicación de C por A, y así nos vamos a ir hasta el bloque correspondiente de la matriz C por A a la n-1. Entonces, ¿qué nos dice este criterio? Este criterio nos dice que el sistema, que ya vimos arriba, es observable si y solo si la matriz de observabilidad O, dada por esta matriz que es de dimensión P veces N por N, entonces tenemos más renglones en este caso que columnas, tiene rango N o rango pleno, pero ahora va a ser por columnas. O sea, no puede tener, solamente tenemos N columnas, ¿no? Siempre vamos a tener N menor, ¿no? O igual a P veces N. Lo que quiere decir que el rango máximo de esta matriz va a ser N. No puede ser mayor porque N siempre va a ser menor o igual a P veces N. Entonces, si tiene rango N o rango pleno por columnas, o equivalentemente va a ser ahora invertible, pero por la izquierda. En el caso de controlabilidad era por la derecha, en este caso va a ser por la izquierda. Lo recalco, es importante. Si es invertible por la izquierda, entonces el sistema es observable. Si el sistema es observable, entonces esta matriz es invertible por la izquierda, ¿no? O de otra manera tiene rango N. Es más sencillo siempre pues revisar el rango. Si tiene rango N, que es el rango pleno por columnas, entonces va a ser observable. Si es observable, entonces va a tener rango N. Y esta condición es bastante sencilla de revisar una vez que tenemos las matrices A, B y C. Bueno, principalmente A y C, de hecho, para nuestro sistema. En este caso no juega la matriz B, no es importante. Vamos a ver en la prueba por qué no es importante la matriz B ni la entrada de control U. Mientras la conozcamos, no importa. Entonces aquí las matrices importantes o los parámetros importantes son los que están en la matriz C y en la matriz A. Vamos a ver un ejemplo de un circuito eléctrico. En este circuito eléctrico lo que tenemos es una fuente de voltaje. Esta es nuestra entrada. Nuestro estado 1 es la corriente en el inductor, ¿no? X1 es igual a la corriente en el inductor, X2 es igual al voltaje en el capacitor, y tenemos que la salida, lo que vamos a estar midiendo, aquí estarían nuestras puntas del multímetro, sería de igual forma el voltaje en el capacitor, ¿no? Sería X2 directamente, estamos midiendo el voltaje en el capacitor. La pregunta aquí sería, ¿es posible determinar cuál era la corriente inicial una vez que yo mido durante un intervalo de tiempo el voltaje en el capacitor? Entonces vamos a revisar esta condición utilizando el criterio de observabilidad. Para eso tenemos que encontrar las matrices A y C. Entonces vamos a resolver el circuito. En este caso es bastante sencillo, nada más necesitamos un nodo aquí, ¿no? Entonces tendríamos que la corriente, ¿no?, que entra es U. Voy a dejar sin el argumento del tiempo, es U, entra a este nodo y sale la corriente en el inductor y la corriente en la resistencia, que voy a llamar IR2, ¿no? Entonces tenemos menos IL menos IR2. Esto es igual a 0, ¿no? Suma de corrientes en este nodo. Por otro lado, voy a tener que la suma de corrientes en este otro nodo. Entonces en este otro nodo ahora entran la corriente en el inductor y entra también la corriente IR2 y va a salir la corriente IR1 y la corriente en el capacitor. Entonces este es IR1 y este es IC. Entonces otro color. Este es IR2 y este es IL, ya lo sé. Y nos va a dar, esto es 0. La última ecuación relevante es que el voltaje en el inductor y el voltaje en esta resistencia son iguales, ¿no? Pues están en paralelo. Entonces yo puedo escribir que el voltaje en el inductor es igual al voltaje en la resistencia 1, perdón, vamos a ponerle
no, es 2, sí, 2. Pero el voltaje en la resistencia 2 yo lo puedo expresar en función de la corriente que pasa por la resistencia. Entonces BR2 es R2, que es 2 ohms. Ahorita lo voy a dejar todo en función de las resistencias nada más expresadas. R2 por IR2. Y ya podemos empezar a resolver, ¿no? De aquí tenemos, ¿no?, que IR2 va a ser igual a la corriente que me da la fuente, que es U, menos la corriente en el inductor. Y de hecho lo puedo ya sustituir acá, ¿no? Entonces tengo R2 por U menos IL. Entonces de ahí esta ecuación yo tengo que el voltaje en el inductor pues va a ser R2 veces la corriente de entrada menos la corriente en el inductor, ¿no? Y yo sé que el voltaje en el inductor también es L veces la derivada de la corriente en el inductor con respecto del tiempo. Despejando de aquí usando estas dos ecuaciones voy a obtener que la derivada, ¿no?, de la corriente en el inductor con respecto del tiempo va a ser igual, paso dividiendo la L, menos R2 entre L por IL más R2 entre L por U, y esta ya es una ecuación de estado. Vamos a ver ahora de estas dos. Hay que obtener ahora la derivada del voltaje en el capacitor, ¿no?, que es lo que nos interesa. De aquí yo puedo nuevamente sustituir IR, este es IR2. IR2 la puedo sustituir acá. Y voy a obtener la ecuación, ¿no?, IL más U menos IL menos IR1 menos IC igual a 0. De acuerdo, entonces de aquí pues este se cancela con este de acá y vamos a tener que la corriente en el capacitor va a ser igual a U menos IR1, pero IR1 lo puedo poner en función del voltaje en el capacitor también, porque tengo el voltaje, este nodo tiene voltaje en el capacitor, entonces la corriente IR1 es el voltaje en el capacitor entre la resistencia 1. De aquí tengo entonces es U menos el voltaje en el capacitor, bueno, 1 entre R1 por el voltaje en el capacitor, ¿no? Esa es la corriente que está aquí. Y finalmente yo sé que la corriente en el capacitor, ¿no?, es C veces la derivada del voltaje en el capacitor con respecto del tiempo. Despejando de esta y de esta, puedo obtener que la derivada del voltaje en el capacitor con respecto del tiempo va a ser igual, paso dividiendo la C, me va a quedar menos 1 entre R1C por el voltaje en el capacitor más 1 entre R1C, no nada más C, 1 entre C en este caso, por la U, ¿no?, por la corriente de la fuente. Y ya terminamos. Entonces ya tenemos las dos ecuaciones de estado, ¿no? Entonces puedo escribir, me falta mi ecuación de salida. Mi ecuación de salida quedamos que Y es igual a BC. Entonces vamos a escribirlo acá, ¿no? Entonces si este es X1, si X1 es igual a la corriente en el inductor y X2 es el voltaje en el capacitor, nuestro sistema va a quedar X1 punto, X2 punto igual a menos R2 entre L, 0, 0 menos 1 entre R1C por X1, X2 más sería R2 entre L y 1 entre C por U. Y nuestra salida, solamente tenemos una salida y es el voltaje en el capacitor, que el voltaje en el capacitor es el segundo estado, ¿no? Tendremos 0, 1 por X1, X2. Vamos a construir la matriz de observabilidad. Recordemos que la matriz de observabilidad nos dice que va de C por A hasta C por A a la n-1.
En este caso n vale 2, es una matriz 2 dimensional, hay dos estados, entonces simplemente nos vamos a quedar con los dos primeros, ¿no? Entonces nuestra matriz de observabilidad va a ser C y C por A. Sustituyendo tengo C 0, 1 y luego vamos a calcular C por A, entonces es este vector, esta matriz por esta que está aquí, ¿no? Entonces el primero es 0 por esto que está aquí más 1 por 0, 0. Y el otro vamos a tener 0 por 0 más 1 por menos 1 entre R1C, nos va a quedar menos 1 entre R1C. En realidad no importa cuáles son los valores de R1 y de C, esta matriz, el rango de la matriz de observabilidad va a ser 1, que este es estrictamente menor a 2, que era n, por lo tanto el sistema es no observable. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿O por qué decimos que es no observable o es no es un sistema que no podemos recuperar el estado inicial? Si nosotros solo medimos el voltaje en el capacitor, lo estamos midiendo durante un intervalo de tiempo, lo que tenemos es el voltaje que hay en esas dos terminales, pero el voltaje de estas dos terminales se va a relacionar con las corrientes que están acá. Una manera de resolver esto o de decir, bueno, se me ocurre cómo recuperar la corriente que está aquí, es utilizar las ecuaciones de este nodo, estas que están aquí. Y de aquí, conociendo, digamos, con el voltaje en el capacitor, yo puedo integrar, ¿no? Yo si integro aquí, ¿no? Yo podré obtener la corriente en el capacitor, ¿no? Tendré que integrar todo esto. Y obtengo la corriente en el capacitor, entonces sustituyo esa corriente aquí. ¿De acuerdo? Todo lo demás está en función de esta corriente, ¿no? O del voltaje en el capacitor, todo lo demás. Y nada más despejaría de aquí y L, ¿no? Entonces yo podría despejar de aquí y L. El problema es que esa IL que me va a dar, si yo integro en ese intervalo de tiempo, el intervalo de tiempo sería de 0 a TF, y entonces necesitaríamos una condición inicial, ¿no? Si yo asumo que es 0 el IL, entonces ya no, eso no es verdad, porque yo le estoy diciendo que es 0 la corriente inicial y podría no ser 0. Lo que yo estoy obteniendo al integrar esto es la total de la corriente que está pasando por este capacitor en ese instante de tiempo y la relación que hay esa corriente con esta corriente durante ese intervalo de tiempo. Pero podría haber un offset inicial que yo no estoy considerando. Entonces no puedo yo conocer la corriente aquí inicial. Podría ser cualquiera. No hay manera en la cual midiendo solamente el voltaje en el capacitor yo pueda determinar de forma única la corriente en el inductor inicial, ¿no? Recordemos que lo que queremos recuperar es la corriente en el inductor en el tiempo en el cual se prende el circuito. Podría haber ya una corriente y no saberlo, y no importa que yo mida aquí el voltaje, durante un intervalo de tiempo dado yo no puedo recuperarlo. ¿Qué pasa si yo en lugar de medir la corriente, en lugar de medir el voltaje, voy a medir la corriente y quiero determinar el voltaje? Eso podría ser observable, nos podría dar un sistema observable. Eso equivaldría a tener que, en lugar de tener esta Y, tuviera una Y, voy a poner tilde, que fuera 1, 0. Si nos damos cuenta y construimos la matriz de observabilidad equivalente para este caso, ¿no? Tendríamos lo siguiente: tendríamos 1, 0, que es C, y luego nos quedaría, aquí nos quedaría menos R2 entre L, y luego nos quedaría 0, y sería algo muy parecido, menos R2 entre L y 0. Entonces quiere decir, y el rango de aquí también sería 1, que sería menor a N y sería no observable. Quiere decir que yo no puedo recuperar el otro estado midiendo 1 nada más. No hay manera de que yo pueda recuperar el voltaje en el capacitor midiendo la corriente en el inductor, o la corriente en el inductor midiendo el voltaje en el capacitor para este caso. Vamos a ver un poquito más claramente cómo se relaciona este criterio con la dinámica del sistema en el video de la prueba, pero por el momento, o para los fines que vamos a requerir del estudio de los sistemas y el diseño de los observadores, del estudio de la observabilidad y el diseño de los observadores,
este criterio es suficiente, es para lo que lo necesitamos. A los que les interese ahondar un poco más en la razón por la cual esta matriz de observabilidad nos da el criterio y es equivalente a determinar la observabilidad del sistema, el rango de que cuando el rango es n, voy a subir el siguiente video.